Hola, en este trabajo vamos a tocar el tema de el agua. Vamos a estar bastante tiempo con este tema y vamos a hacer varios trabajos referente a esto. Vamos a comenzar con las propiedades físicas y químicas del agua y comenzamos primero con la parte de su fórmula, cómo está constituida y cómo está conformada. Todos conocemos la fórmula, ¿sí? O la ecuación del agua, ¿sí? La molécula del agua es H2O. La molécula está constituida, esto significa que está constituida por dos hidrógenos, porque el H es el símbolo del hidrógeno, y un átomo de oxígeno. Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. ¿Cómo está configurada esta fórmula? Esta molécula. Esta molécula está configurada por el átomo de oxígeno, que está formado por un núcleo y tiene en la primera órbita dos electrones, en la segunda órbita, seis electrones, y lo que en la naturaleza, como habíamos dicho, la ley del octeto lo que dice es que todos los elementos tienden a tener en su última órbita 8 electrones, salvo el hidrógeno y el helio, que tienen 2 electrones porque tienen solo una órbita y la primera órbita se completa con 2 electrones. ¿Qué pasa? Al unirse al hidrógeno, que tiene solo una órbita y solo un electrón, lo que hace es, de estos 6 electrones, poner en una subórbita o subnivel, ¿sí?, un electrón, y este subnivel o subórbita va a ser compartido con el electrón del hidrógeno, formando un par. Este par lo que va a hacer es, en vez de circular solamente en uno de los dos núcleos, va a circular en los dos. Así que este par de electrones ahora va a ser compartido, por lo cual el hidrógeno, que tenía un solo electrón, ahora tiene prestado este electrón que le pertenecía al oxígeno. El oxígeno, que en esta órbita queda con 5 electrones, ahora pasa a tener 5, 6 con el que prestó y 7 con el que le presta el hidrógeno. 7 electrones en la última órbita. Va a hacer lo mismo con otro hidrógeno que está constituido, todos los átomos del mismo elemento están constituidos iguales, así que este hidrógeno también tiene un electrón en la única órbita que tiene, y va a hacer exactamente lo mismo. De estos 5 electrones, va a poner en juego o a prestar un electrón, se va a quedar con 4 en esta órbita, y va a poner un electrón en conjunción o en par con el electrón del hidrógeno. Y va a volver a hacer exactamente lo mismo. Este par de electrones lo que van a hacer es una órbita en los dos núcleos. ¿Con esto qué es lo que consiguen? Que el hidrógeno, como habíamos dicho, tenga 2 electrones en su última órbita, y el oxígeno, que tenía 6 electrones inicialmente, ahora tiene 4, más los dos pares, tiene 8 electrones. ¿Qué consigue? Estabilidad, porque en la naturaleza todos los elementos tienden a tener 8 electrones para ser estables. Es por eso que cuando nosotros encontramos
hierro, no encontramos hierro en la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hierro solo no tiene estabilidad. Por lo general se encuentra óxido de hierro o óxido de mercurio, ¿sí? Siempre, por lo general, los elementos están combinados. Por eso cuando descubren oro en la naturaleza, las minerías de oro lo que hacen es purificarlo. ¿Qué es en realidad purificarlo? Es liberar el oro de la combinación con otro elemento para buscar la forma estable en la naturaleza. ¿Cómo se la encuentra al agua en la naturaleza? Se la encuentra, es una de las sustancias que se la encuentra en los 3 estados, ¿sí? Es muy particular eso. Se la encuentra en estado sólido, en forma de hielo, en estado líquido, ¿sí? Lo que nosotros denominamos como agua, en estado líquido, y en estado gaseoso es el vapor de agua, que cuando se vuelve a estado líquido es el rocío de la mañana, y el vapor de agua la humedad en el ambiente. Aunque el agua la encontramos en los 3 estados, hay temperaturas en las cuales pasa de un estado a otro. De estado líquido a estado sólido pasa a 0 grados centígrados. Y de estado líquido a estado gaseoso pasa a 100 grados centígrados, que es la escala de temperatura que utilizamos nosotros, la centígrado, ¿sí? O Celsius. A estas temperaturas tienen nombres que se denominan como el punto de fusión y el punto de evaporación. Punto de fusión y punto de evaporación. O punto de ebullición, ¿sí? O punto de ebullición. Como vieron en segundo año, las moléculas de agua se comportan distinto en cada estado. En el estado sólido, las moléculas, ¿sí? Si tomamos un pedacito de hielo, las moléculas están muy juntas, ¿sí? Muy juntas, pero con cierto espacio. Se desordenan, dicen. Las moléculas de agua tienden a desordenarse, a diferencia de los demás sólidos que tienen un orden y están muy, muy, muy juntas. Esto se debe, la diferencia entre un sólido cualquiera y el sólido de agua, que es el hielo, a que tienen un puente de hidrógeno, se llama. Y esa característica de hacer puentes de hidrógeno, que ahora lo vamos a ver y lo vamos a explicar, es la que hace que se desordenen las moléculas de agua en estado sólido. Y es lo que hace que si yo pongo una botella de agua llena en estado líquido en el congelador, por lo general lo que va a hacer es saltar, ¿sí? El tapón, destaparse, volcarse. ¿Por qué? Porque cuando pase a estado sólido, es la única sustancia que en vez de disminuir el volumen, lo aumenta. Al aumentar el volumen, aumenta más espacio y destapa la botella. En estado líquido, las moléculas se esparcen como toda sustancia líquida, toman mayor espacio. Y en estado de vapor, las moléculas de agua están mucho más dispersas, ocupan mucho más espacio, ¿sí? Porque tienen mayor energía, mayor temperatura y se mueven con mayor violencia. Recuerden que las partículas se mueven constantemente, todas las partículas se mueven constantemente, ¿sí? Chocando entre sí y contra las paredes del recipiente que los contiene, se mueven desgastando y
produciendo energía cinética. Energía cinética es la energía del movimiento. ¿Qué es y por qué flota el hielo en el agua? Ustedes escucharon hablar de los icebergs, ¿sí? De que si ustedes ponen unos cubitos en un vaso de agua, el hielo flota, ¿sí? Y eso se da ¿por qué? Porque la misma característica que hablamos recién. Si nosotros solidificamos el agua, las partículas van a estar bastante separadas. A diferencia del agua líquida, que va a estar mucho más unida, las partículas o las moléculas de agua van a estar mucho más unidas. Eso va a hacer que el hielo tenga menos peso que el agua y eso va a hacer que flote. Eso se da por los puentes de hidrógeno. ¿Y qué son los puentes de hidrógeno? Como vimos, la molécula de agua está constituida por dos hidrógenos, un oxígeno y dijimos que el oxígeno está unido a cada uno de los hidrógenos por un par de electrones. Estas rayitas indicarían que son un par de electrones compartidos. ¿Qué es lo que pasa? Que el oxígeno tiene valencia -2, o sea, lo que necesita es ganar 2 electrones para completar su órbita, ¿se acuerdan cuando recién lo acabamos de dibujar? Y el hidrógeno tiene una carga positiva cada uno de los hidrógenos. Tienden a perder ese electrón que está en su única órbita. ¿Esto qué los hace? Que cuando se unen en una forma de ángulo. Esa molécula se forma, en realidad no se forma en línea recta como está acá, sino que el oxígeno se va a unir a los dos hidrógenos, en una angulación de unos 104-105 grados. Este ángulo va a tener entre 104 a 105 grados. Eso va a hacer que el lado de los hidrógenos sea positivo, esta zona sea positiva, y la zona que queda más libre porque tenemos 360 grados, o sea, los 260 grados existentes de este lado, produzcan acá las cargas negativas que pertenecen al oxígeno. O sea que esta molécula, aunque esté unida y esté equilibrada, va a tener cierta electronegatividad liberada de un lado del oxígeno y del lado de los hidrógenos. ¿Eso qué va a producir? Que si nosotros tenemos moléculas de agua, estas moléculas de agua van a tender a unirse como estos son positivos y este es negativo, como dijimos, y estos son positivos, lo que va a tender es a unirse a otras moléculas, se va a tender a unir a otras moléculas por medio de las cargas, en este caso, va a tender. ¿Y por qué? Porque van a ser atraídos. ¿Se acuerdan que los opuestos se atraen? Y eso va a producir que las moléculas se ordenen distinto a las demás moléculas.
Esos puentes de hidrógeno que se llama, va a hacer que el orden de las moléculas sea totalmente distinto, que produzcan mayor espacio entre moléculas, y esto va a producir que cuando cambie de estado líquido a estado sólido, ocupen mayor lugar. Al revés, de estado sólido a estado líquido, van a ocupar menor lugar. Otra de las características es el alto índice específico de calor. El alto índice específico de calor significa que la sustancia, cuando empieza a calentarse para hervir, primero absorbe muchísima temperatura. Eso hace que en el planeta tenemos el 70% de superficie líquida. Y eso hace que los rayos del sol, ¿sí?, sean absorbidos por esas superficies líquidas que tiene el planeta, y esa energía solar, esa energía calórica, es absorbida por el agua y regule la temperatura del planeta. Si no tuviésemos tanta superficie líquida, el planeta tendría temperaturas muchísimo más altas. Y eso es gracias al agua. Otra característica es la tensión superficial. La tensión superficial es eso de que si yo pongo una gotita de agua, por lo general tiende a hacer como unas curvas y a mantenerse en una superficie, ¿sí?, como si tuviese una película externa que la contuviera. Eso se llama tensión superficial. Y la tensión superficial del agua es bastante alta. Otra de las características del agua es el pH. Es el potencial de hidrógeno que tiene. pH, potencial de hidrógeno. Se mide en una escala de 1 a 14. Y el agua tiene pH 7. El pH 7 es el pH neutro. Cuando una sustancia tiene pH 1 es ácido. Y cuando una sustancia tiene pH 14 es básico. Los ácidos, ustedes ya saben, ácido sulfúrico, clorhídrico, el comúnmente que se consigue en las ferreterías, el ácido muriático, ¿sí?, vendría a ser el cloro. Son sustancias ácidas y tienen pHs 1, 2, 3, y los que tienen pH básico, que son la soda cáustica, es esa sustancia en escamas que se utiliza comprándolo en la ferretería para destapar cañerías, ¿sí?, porque tiene un gran poder desengrasante y es lo que tiene dentro, ¿sí?, el hidróxido de sodio, tienen los detergentes. Los detergentes tienen el hidróxido de sodio, que es un desengrasante y tiene pH 14. El agua que nosotros bebemos es pH 7, pH neutro. Ahora viene muy comúnmente encontrarlos en los shampoos que diga pH 7 o pH neutro, y eso es porque antiguamente los shampoos venían con un pH de 10, de 11, eran desengrasantes, por eso lo que hacían era producir una sequedad en el cuero cabelludo que producían caspa. Al agua también se la llama solvente universal porque hay muchísimas sustancias que se disuelven en agua. Todas las sustancias polares, ¿sí?, quiere decir que tienen cargas, así como habíamos dicho recién de los puentes de hidrógeno, que la sustancia, el agua, tiene determinadas cargas alrededor de la molécula. Las sustancias que se disuelven también tienen cargas eléctricas, y esas cargas eléctricas son aprovechadas para la disolución en el agua. Las cargas que no son polares, ¿sí?,
las cargas que no son polares son las que no se disuelven, ¿sí? No se disuelven en agua. Y por ejemplo, el aceite, ¿sí? No se disuelve porque es una sustancia no polar. Bueno, espero que les haya servido, que les sirva de información adicional al trabajo. Y bueno, suerte. Hasta luego, gracias.